Saludos colegas, en este video tutorial continuaremos con la verificación de aquellas distribuciones para comprobar la validez de muestra de datos. En esta ocasión veremos el modelo chi cuadrado. Esta distribución chi cuadrada se representa por la letra x al cuadrado. Se puede utilizar para aquellos casos en los que no podemos asumir si la distribución es normal o bien que la varianza no se ajusta a cierto comportamiento de la población. La distribución nos permite tener cierta cantidad de grados de libertad y conforme aumenta el número de grados de libertad se vuelven menos sesgadas. ¿Cuáles son los usos más comunes de este tipo de distribución? Hay dos: prueba de bondad de ajuste y pruebas de independencia. Lo que se busca analizar acá es la diferencia entre los resultados esperados entre la distribución planteada como hipótesis y los datos reales que nos proporciona la muestra. Es decir, vamos a validar que una hipótesis entre el rango de aceptación comparado contra los datos reales. La distribución presenta la siguiente fórmula: chi cuadrado es igual a la sumatoria desde 1 hasta acá de o sub i menos e sub i al cuadrado partido e sub i, donde o sub i es la frecuencia de los eventos observados en la muestra, e sub i es la frecuencia de los eventos esperados y k es el número de categorías o clases. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros vamos a hallar un valor crítico de chi cuadrado. Ese valor de chi cuadrado nos va a dar el límite en el cual si un dato cae antes, va a caer en un dato de zona de aceptación, que es posible el resultado. Y de lo contrario, si es mayor al coeficiente de chi, que va a ser en este caso bajo un rango de alfa o el rango de error, va a caer en la zona de rechazo. Veamos un ejemplo. Tenemos un gerente de mercadeo de una importadora de vehículos de lujo que debe estimar el inventario de vehículos para el nuevo trimestre. En base a su criterio, él hace la asunción de que la probabilidad es la misma para los 4 tipos de vehículo. Entonces, acá se toman dos hipótesis: H0, que es la hipótesis nula, que la demanda es uniforme para los 4 modelos, y HA, que la demanda no es uniforme para los 4 modelos. Entonces, empezamos a realizar un cuadrito de Excel en el que marcamos cuáles son nuestros datos. Tenemos 4 tipos de vehículos: A, B, C y D. Resulta que se observa en ese trimestre una venta de 48 vehículos. Esos valores observados es a lo que nosotros le decimos O sub i. Entonces me dice que para el primer tipo de modelo se vendieron 15, para el segundo modelo se vendieron 11, para el tercer modelo se vendieron 10, para el cuarto modelo se vendieron 12. Entonces eso nos da un total de 48. Lo siguiente es el valor de las ventas esperadas, que es la hipótesis. Entonces en este caso cada uno de esos valores va a ser E sub i. En base a los datos del caso nos dice que el gerente indica que tienen la misma probabilidad de venderse los vehículos. Entonces él espera que de los 48 que se han observado en el último trimestre, él confía que es aceptable que todos tengan la misma probabilidad. Entonces vendamos 12 del primer modelo, 12 del segundo, 12 del tercero y 12 del cuarto. Empezamos a sustituir la fórmula. Si se recuerdan, había una sumatoria. Para los que se recuerdan de sus cursos de cálculo o matemática, la sumatoria de 1 hasta acá de todo esto no es nada más que por cada un valor del observado menos el esperado al cuadrado dividido el valor esperado. Es decir, si teníamos 4 filas, íbamos a hacer 4 sumatorias. Es decir, chi cuadrado va a ser igual al valor observado en la primera fila menos el valor esperado en la primera fila al cuadrado partido el valor esperado normalmente más el segundo valor observado menos el segundo valor esperado
dividido el valor esperado y el coeficiente arriba al cuadrado, más tercer valor observado menos tercer valor esperado al cuadrado partido el tercer valor esperado, más el cuarto valor observado menos el cuarto valor esperado al cuadrado partido el cuarto valor. Entonces, como teníamos 4 filas, básicamente era este menos este al cuadrado partido este, más ahora el otro 11 menos 12 al cuadrado partido este, más 10 menos 12 al cuadrado partido este, 12 menos 12 al cuadrado partido este. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Observado menos esperado al cuadrado partido el esperado y la sumatoria. Si tuviera 3 filas, fueran 3 sumatorias. Si tuviera 5, fueran 5. Esto nos va a dar un valor que nos va a servir para saber dónde está colocada en la distribución chi nuestro conjunto de datos. Al hacer esta sumatoria nos da un valor de 1.17. Teníamos que íbamos a tener un intervalo de confianza del 95%, por lo cual el nivel de comprobación es de 5%, con grados de libertad o GL, que está dado por la fórmula n-1, que n es la cantidad de datos. Si tenemos 4 datos, n es 4, entonces n-1 es igual a 4 menos 1, 3. Entonces GL va a ser 3. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente nos vamos a identificar en nuestra tabla de chi cuadrada. Primero identificamos dónde están los grados de libertad. En este caso era 3. Vemos que nuestro valor va a estar en esta fila. Y luego identificamos nuestro coeficiente alfa o los grados de libertad, que es 0.05. Entonces, al hacer la intersección entre el valor que se cruza entre los grados de libertad y alfa, nos da 7.8147. Este va a ser el valor crítico de chi cuadrado. O sea, si el anterior cálculo excediera a el valor crítico, nos indica que la muestra no es válida, es decir, no puede suceder. Entonces, volvemos a ejemplificar la gráfica. Nuestro coeficiente chi cuadrado crítico está por acá aproximadamente 7.815. El valor de la distribución nos quedó 1.17. Entonces, como 1.17 no es mayor a 7.815, la información brindada en base a la hipótesis es aceptable, o sea, se puede dar, no está en rechazo. Si el valor fuera mayor al coeficiente crítico de chi cuadrado, cae en la zona de rechazo. Eso significa que no es posible. Entonces, igual, ¿qué verificamos acá? Resulta que tenemos proyecciones de ventas, proyecciones de producción, proyecciones de capacitación, proyecciones de desastres. Entonces, podemos asumir, cuando no tenemos una información para realizar un análisis de distribución normal, hacer un análisis de estos, y lo que sabemos ¿es posible o no es posible? Es, por ejemplo, les doy un caso rápido. Resulta que ustedes con el ingreso de 4 meses quieren saber si van a gastar algo y hacen simplemente un análisis de sus 4 meses anteriores contra lo esperado, y si su coeficiente chi cuadrado no excede al valor crítico, es posible. De lo contrario, no es posible. Ahora bien, ¿cómo trabajamos eso en Excel? Lo que nos ofrece Excel es simplemente la identificación del valor crítico. Vamos a identificar la probabilidad, o en este caso también le podemos llamar alfa para que no nos confundamos, y los grados de libertad. Los grados de libertad era n-1, siendo n el tamaño de la muestra. Entonces, ¿de dónde salieron estos valores? Volvemos a repetir, y tiene que estar en la información del caso. Ya me pasé, colegas, perdón. Ok, en la información del caso nos decía que el nivel de comprobación es del 5%, entonces 0.05, y la cantidad de la muestra eran 4 registros o 4 filas, entonces los grados de libertad es n-1, 3. Acá vamos a estar utilizando la fórmula inf.chiquad.cd. Este punto C simplemente es la cola que vamos a estar utilizando. Nosotros estamos utilizando el margen de la derecha, es decir, si fuéramos a utilizar el inverso, utilizamos la función sin el punto cd. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando la fórmula inf chiquad.cd,
Nos pide la probabilidad, o en este caso el alfa, y los grados de libertad. Y si se fijan, obtenemos el mismo valor que nos dio como valor crítico al identificar en nuestra tabla. Y este valor solo nos va a servir en base a que tenemos que hacer nuestra sumatoria de datos y ver si el valor de chi cuadrado no excede al valor crítico. Entonces, como 1.17 no excede a 7.81 o 47.3, la muestra es aceptable y se puede dar. Es decir, en base al caso del ejemplo, el gerente tiene razón. Esa muestra es aceptable. Puede haber la misma probabilidad. Saludos colegas, hasta aquí este video tutorial.